Tiempo, por tanto, de adentrarnos en los grandes asuntos que escriben la actualidad de la mañana y que pone, por supuesto, la atención sobre los grandes asuntos del tablero internacional y de la geopolítica. Creo que podemos hablar con Gustavo de Arístegui San Román, diplomático y analista experto en Oriente Medio. Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, amanecemos sobre todo mirando en Oriente Medio con lo que ha sido ese llamamiento de Anthony Blinken a la necesidad de que llegue se inunde de ayuda humanitaria la zona de Gaza, y en un discurso que cada vez más parece enfrentar más a Washington con Israel. No sé, en este punto, en esos llamamientos de atención, cómo se mide lo que es esa alianza y esas exigencias por parte de Washington. Yo haría un matiz. Yo creo que no es un enfrentamiento de Estados Unidos con el Estado de Israel. Hemos visto justo antes de la tragedia de la barbarie del 7 de octubre, que no podemos dejar nunca de olvidar de dónde nace todo esto, que es el brutal ataque terrorista que causa un mínimo de 1.200 asesinatos y los casi 200 rehenes que fueron secuestrados. Pero en todo caso, vimos antes de aquello que había una creciente contestación contra la política del primer ministro Israel Benjamin Netanyahu, contra su gobierno muy escorado a la extrema derecha. Y hoy se puede decir que lo que hay es un enfrentamiento o una tensión entre el gobierno de los Estados Unidos y el actual gobierno israelí, porque sigue habiendo en este momento una creciente contestación. Ha habido manifestaciones en un momento en el que hay una guerra en contra de una organización terrorista como lo es Hamas, y eso no se puede poner en duda en ningún momento. Hemos visto que Hamas no deja de utilizar la población civil como escudo humano, pero lo cierto es que ha habido miles de muertos de civiles inocentes y que el hambre está apoderándose de la Franja de Gaza, ya incluso en el sur, no solo en el norte, y que organizaciones internacionales fiables, no UNRWA, que ha participado, funcionarios y empleados de la UNRWA fueron pillados participando no solo en la ayuda de Hamas en la guerra contra el Estado de Israel, sino también en el asalto contra los kibutzim y contra el Festival de Música. Por lo tanto, en fin, de neutralidad se puede hablar poco. Pero en todo caso sí es verdad que instancias internacionales neutrales están hablando de una situación humanitaria dramática y que esto tiene que utilizarse y esto tiene que arreglarse de una manera urgente. Gente muy sensata está pidiéndolo y es importantísimo que esa ayuda humanitaria no se circunscriba exclusivamente a los lanzamientos por avión, que los han realizado ya Jordania, con el liderazgo extraordinario del rey Abdalá II de Jordania, que es un soldado de élite él mismo y que lo demostró liderando una operación muy arriesgada, porque es evidente que aunque contaban con la autorización de sobrevuelo de las autoridades israelíes, los aviones militares pueden ser confundidos y podían haber sido perfectamente atacados por misiles de Hamas o de otros. Entendamos que el rey de Jordania no es especialmente amigo de Hamas y no es especialmente amigo de Irán, o sea que hubiesen podido perfectamente aprovechar para tratar de hacer un atentado contra él. Y lo han hecho los Estados Unidos, y en este momento también hay el plan de crear un puerto artificial en las costas de la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos para desembarcar ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo. También lo va a hacer España y la Unión Europea. Sin embargo, en este momento hay que elogiar los esfuerzos de una mediación para lograr un alto el fuego lo más largo posible y que permita la llegada de la ayuda humanitaria. Esperemos que no sea para el rearme de Hamas. No olvidemos que en este momento que Hamas cada vez está más acorralado, los iraníes están empujando más a Hezbollah en el norte para acosar a Israel desde el norte también, y los hutis, que también son aliados, o digamos más bien marioneta iraní, están haciendo lo propio en el Mar Rojo,
atacando y en algún caso hundiendo barcos mercantes en aquella zona del mundo, en aquella vía comercial esencial para el comercio internacional y para la economía mundial como es la vía hacia el Canal de Suez. En consecuencia, creo que estamos ante una situación extremadamente grave, pero que cada uno entienda que esto no solo es el hambruna de Gaza, que también hay otros actores en juego, que Irán es un actor muy importante y que, aunque creo que ya hablaremos más en profundidad de ello en otro momento, las llamadas de Irán a tratar de pacificar la situación en el Mar Rojo y en las vías marítimas que conducen hacia el Canal de Suez no pueden sino considerarse como una especie de pausa que no puede significar nada bueno. Cuando Irán pide algo es porque no es nada bueno para nosotros y solo es conveniente para ellos. Precisamente sobre este asunto quería hablar. Estaba señalando esos llamamientos de Irán justo después de que en Financial Times hayamos conocido cómo Estados Unidos habría abierto ese diálogo con Irán precisamente para frenar los ataques en el Mar Rojo. De hecho, de forma continuada estamos diciendo los ataques de los milicianos hutíes, los grandes aliados de Irán, y esas conversaciones que se habrían producido en enero, también en febrero, precisamente incluso abriendo el diálogo entre Washington y Teherán. ¿Cuál es la dimensión, por tanto, y qué es lo que puede buscar Irán en esa intervención? Yo espero que Estados Unidos no se equivoque esta vez como lo hizo rehabilitando a la República Islámica de Irán por partida doble en recientes meses. Recordemos lo que ocurrió cuando Estados Unidos desbloqueó miles de millones de dólares congelados a la República Islámica de Irán a cambio de casi nada. Es verdad que liberó a algunos rehenes, no detenidos, no prisioneros, nada, rehenes, llamemos a las cosas por su nombre. Antes era Hezbollah y sus milicias terroristas afines los que secuestraban occidentales en Beirut. Ahora, como casi no se puede, porque hay muy pocos y los que hay están muy protegidos, pues en efecto se dedican a detener gente occidental, los pocos que ha habido. Lo tuvimos con un compañero, con un compatriota nuestro que ustedes recordarán, y cuando no encuentran a un occidental, encuentran a un doble nacional iraní. Esto demuestra la mala fe de un régimen absolutamente, en mi opinión, criminal. Pero en todo caso, le decía antes que cada vez que Irán pide algo, no es nada bueno, ni podemos augurar nada bueno el resto de la humanidad. Si Irán está pidiendo algún tipo de negociación con Estados Unidos o con Occidente para desescalar la tensión en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico, no es necesariamente porque nos convenga a nosotros o al comercio internacional, porque en el momento en que las compañías de seguros vuelvan a dar el visto bueno a los barcos a navegar por esas aguas y vuelvan a atacar a alguno de ellos con los misiles de crucero diseñados, fabricados y suministrados por Irán. Convendría decirlo, porque en efecto Yemen es un estado fallido, no tiene capacidad industrial ninguna, tiene un ejército que no existe y por lo tanto la única fuerza armada es la milicia terrorista Houthi, que tiene el armamento, el apoyo logístico, el apoyo de intendencia, de armamento y de entrenamiento y financiero de la República Islámica de Irán. Y por lo tanto, esta es la realidad que tenemos y que estamos viviendo en Oriente Medio. Y por lo tanto, creo que cualquier tipo de pausa, cualquier tipo de acuerdo que suponga una ventaja táctica, puede acabar dándole a Irán una ventaja estratégica, como ya ocurrió. No olvidemos que la segunda consecuencia de lo que antes decía no era solamente el hecho de que Irán pudo tener acceso a miles de millones de dólares para consolidar su régimen. Recordemos que cuando eso ocurre, las protestas que habían estado acallando a sangre y fuego, con centenares de muertos en Irán, dejaron de existir, porque obviamente la represión iraní se consideró un poco menos que perdonada, no legitimada por parte de Occidente. Y esta segunda consecuencia lo que llevó es al reinicio con toda la intensidad que podemos esperar del nuclear iraní, de la centrifugación de gases
de la centrifugación para la creación, perdón, para el enriquecimiento de uranio y para la producción de plutonio, y finalmente para la reducción de las cabezas nucleares que puedan al final caber en los misiles balísticos que Irán ha producido con tecnología coreana y muchas veces perfeccionada por sus propios ingenieros. Esta es la realidad que estamos viviendo, y estamos en un mundo extraordinariamente inestable en el que el club de las potencias nucleares puede crecer en manos de locos, de irresponsables, de agresivos o de expansivos. Ya tenemos alguno en el mundo. Ya hemos visto como Vladimir Putin ya se nos pasea por los platós de sus televisiones diciendo que ojito, que como pierda os vais a enterar. No, es decir, estamos en una situación extraordinariamente delicada. Y a mí, yo no quiero decir que los españoles o los franceses o los italianos o los coreanos del sur o los sudamericanos de cualquier país estemos todo el día atemorizados en nuestras casas, pero es que francamente tenemos que pensar que cuando nos estamos tomando una cerveza con los amigos, que el mundo no es un sitio especialmente seguro, y que lo que tenemos que hacer, creo, es que como ciudadanos responsables exigir a nuestros políticos y a nuestros representantes que tomen muy en serio las amenazas en las que estamos inmersos y que tomen las medidas necesarias, que no necesariamente quiere decir hacer políticas agresivas, pero sí firmes. Y me parece que la falta de firmeza con Irán es la que nos ha llevado en gran medida a muchas de las inestabilidades que estamos padeciendo en este momento. Gustavo, antes de mirar precisamente a Putin y ese otro gran asunto, ¿no?, que él mismo personaliza, quería, antes de terminar, de alguna manera estaba señalando hace un momento que decir cualquier tipo de pausa o acuerdo y sus consecuencias. Ayer Blinken se preguntaba si realmente jamás querría la tregua y también para qué se podría utilizar si realmente quiere la paz. Tal vez esa es la pregunta, ¿no? Porque dice, ahora mismo se señala, está muy avanzado, hay un plan muy serio de tregua, pero la pregunta está en si jamás lo va a aceptar y luego, si son, vale, 6 semanas de tregua, pero luego ¿qué? Vamos a empezar por el final. Los esfuerzos por parte de Egipto y de Qatar son extraordinariamente importantes, y no habrá suficientes palabras de agradecimiento para un país y otro que no están de acuerdo en el plano político del mundo árabe en absoluto, y sin embargo están trabajando juntos de manera encomiable, tratando de buscar una salida lo más humanitaria posible. Lo que hay que decir con toda rotundidad es que Hamás quiere la tregua, pero no quiere la paz. Hamás nunca va a aceptar la existencia del Estado de Israel. Si Hamás quiere una tregua, será porque quiere rearmarse, o porque está agotada, o porque está a punto de perder. Esto no quiere decir que la tregua o que el alto el fuego sean imprescindibles para que los 2.300.000 palestinos que viven hacinados en aquel horror gobernado por esa banda de bestias que son los terroristas de Hamás, que son una banda de bestias y de animales desalmados y salvajes, podría decirse, y lo estamos viendo todos los días. Las violaciones sistemáticas de sus víctimas cuando asaltaron los kibutzim en Israel. Las violaciones constantes de las víctimas y de los secuestrados en Gaza. Estos son los monstruos con los que estamos tratando como si fueran un beligerante estatal, con reglas, con leyes, que se adapta y que respeta la Convención de Ginebra y las normas del derecho humanitario internacional. No es el caso. En consecuencia, tenemos que actuar de una manera absolutamente coherente, entender con quién estamos sentados, quiénes son estas bestias con los que estamos sentados, y que el fin último es acabar con el terrorismo en la región de Oriente Próximo, el que hidras como Irán y sus tentáculos como Hamás o como Hezbollah o como los Hutis sean cada vez más débiles y no más fuertes. Y esta es la realidad. Ahora, todo esto tiene que ser compatible, es imprescindible que sea compatible con el respeto a los civiles, a sus vidas, a los derechos humanos de las víctimas colaterales civiles
de Gaza y en otras partes de Oriente Medio. Sin embargo, quiero decirle una vez más, el alto el fuego es imprescindible, la derrota de Hamás es absolutamente irrenunciable. Con esa sentencia, ¿no?, sobre lo que debería ser el desenlace de este dramático suceso y situación, quería pasar a otro asunto. Estaba señalando de alguna manera, sobre todo hablando, como está diciendo, cómo el Club de las Potencias Nucleares puede dispararse en manos de locos, pero bueno, si hablamos de las manos iniciales y en plena contienda electoral, aunque no sé si hay contienda realmente, pero bueno, Vladimir Putin va a las urnas, se supone que le quedan 6 años más por delante una vez que le revaliden esas mismas papeletas electorales, y en esta cuenta atrás ha advertido sobre la capacidad técnica absoluta de Rusia para asistir a una guerra nuclear, y es verdad que decía que aún así la situación en Ucrania no ha escalado hasta ese nivel y no pone realmente esa amenaza sobre la mesa, pero sí la capacidad de respuesta y sobre todo la advertencia de que no vayan tropas occidentales, que no vaya Estados Unidos, ni Ucrania, ni en territorio ruso. Me planteas 3 cuestiones muy importantes, pero completamente distintas, aunque relacionadas de manera muy intensa entre sí. La primera es, obviamente, las elecciones. Decías muy bien que contienda electoral no va a haber, no es que no va a haber contienda electoral, va a ser un paseo militar de Putin. Pero no hay que confundir una cosa, hay que tenerlo muy claro. Aunque las urnas estén preñadas, que van a estarlo, y aunque Putin haga trampas, que las hará, y va a tratar de evitar que no haya ningún síntoma, por leve que sea, de debilidad de su mandato o de su posible mandato presidencial renovado, o de su liderazgo, entre comillas, o de su popularidad y fortaleza en la Federación Rusa. Sin embargo, va a hacer lo imposible para demostrar que la popularidad de la que goza, que la tiene, que la tiene y que no es pequeña, no sé, como no hay sondeos fiables en la Federación Rusa, no podemos decir si es un 30 o es un 50, en todo caso no es pequeña. Me temo que es mayor que la que tiene el presidente Biden en Estados Unidos. La segunda cuestión es que tras un momento de duda, de titubeo y de una imagen lamentable de debilidad y desconcierto que se produjo con la revuelta de Prigozhin y de los mercenarios de Wagner, el asesinato que ha pasado completamente, no diría inadvertido, pero sin consecuencia alguna y sin comentario mayor por parte de los medios de comunicación internacionales y especialmente occidentales. Bueno, Prigozhin, que era un monstruo también, fue asesinado con un misil, pero sin ningún tipo de disimulo. Despega el avión con esta gente a bordo, le lanzan un misil, lo tiran, lo matan y se acabó el invento. Es decir, es una cosa absolutamente espeluznante. Cuando hay un disidente encarcelado en una cárcel inhumana en el Ártico ruso, lo asesinan y no pasa nada. Hay disidentes o críticos del presidente Putin en el extranjero, los asesinan, no pasa nada. Hay un desertor piloto de helicópteros que aparece asesinado en Villajoyosa, no pasa nada. En fin, francamente, ¿cuánto tiene que hacer un régimen como este para que nos demos cuenta que estamos también ante un régimen sin el más mínimo escrúpulo? En todo caso, segunda cuestión. La segunda cuestión es que estoy extraordinariamente preocupado, y lo he dicho muchas veces en este programa, de lo que se nos está viniendo encima. El encuentro reciente en Mar-a-Lago entre el expresidente Trump y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, me pone los pelos de punta. Cuando Viktor Orbán declara que en la reunión privada, es decir, que no era una cuestión para contentar a sus bases más radicales, le dice Trump que no habrá ni un céntimo para Ucrania si gana las elecciones, Dios mío, Dios mío. Porque como gane Rusia la guerra contra Ucrania, nos vamos a enterar todos. Y las primeras naciones que van a tener verdaderos problemas de seguridad y amenazas ciertas, permanentes en sus fronteras y dentro de sus fronteras, porque tienen minorías rusas, son los estados bálticos y son los finlandeses. Eso para empezar.
y después ya veremos si los polacos y cada vez más hacia el este. Por lo tanto, las actitudes completamente laxas, sino complacientes, de ciertos estados de la Unión Europea con respecto a la agresividad y expansionismo ruso, como por ejemplo la de Hungría o la de Eslovaquia, son muy graves y están resquebrajando la fortaleza de la Unión Europea y están poniendo en riesgo la homogeneidad y la capacidad de la Alianza Atlántica. Y a pesar de que hayamos podido incorporar a dos soberbios, extraordinarios nuevos aliados, porque hay que subrayarlo cada día más, que dos países que fueron neutrales por razones distintas, Suecia y Finlandia, se incorporen a la OTAN, es un hito histórico del que no se ha hablado lo suficiente. Y además son dos contribuciones militares de fantástica y fenomenal importancia. El grado de sofisticación, de potencia, de profesionalidad de las Fuerzas Armadas, tanto de Suecia como de Finlandia, son dignas de mejor mención. Y eso es quizá lo que va a compensar esta laxitud en defensa que hemos tenido los occidentales y los europeos durante tanto tiempo. Escuchaba yo en la BBC el otro día una especie de encuesta improvisada en el programa estrella Newsroom, en el que se preguntaba a europeos de diferentes países que qué les parecía el tener que aumentar el gasto de defensa al 2%. Y en el medio del lío en el que estamos, en el que puede producirse incluso una escalada en otras partes del mundo, con ataques a nuestros aliados y nuestros socios de la Unión Europea y de la OTAN, como son los estados bálticos, que espero que se acuerden que España, en los momentos malos para ellos, han sido perfectamente solidarios con ellos y que algunos, o alguna parte de su clase política, con respecto al secesionismo independentista catalán, muchas veces con tácticas y técnicas terroristas, no tuvieron la suficiente firmeza y en demasiadas ocasiones una laxitud y una complacencia que no era digno de ser socios y aliados. Pero bueno, esa es una historia pasada, no vamos a removerla. En todo caso, no podemos permitir los socios europeos de la Unión Europea ni los aliados de la Alianza Atlántica que se produzcan movimientos, amenazas o incluso invasión de nuestro territorio. Estaríamos ante la Tercera Guerra Mundial. Pero es que la Tercera Guerra Mundial hoy no es imposible y desde luego no es responsabilidad de Occidente. Por último, recordemos que Occidente ha estado diciendo desde que se cae, desde que se tumba, desde que se derriba el muro de Berlín, porque no hizo implosión, que seamos claros, eso fue derribado porque se venció en la Guerra Fría. Cuando grandísimas cabezas pensantes, que han demostrado estar completamente equivocadas, como era el caso de Francis Fukuyama, cuyo libro está por aquí, y hablaba de los famosos y absurdos dividendos de la paz, nos metimos en esa espiral de decir, es que los riesgos del siglo XXI no se combaten con barcos de guerra y con la aviación. Bueno, pues sí. Estamos viendo que hoy en día tenemos más, además de los riesgos híbridos nuevos, que los practican estados como Rusia o Irán, tenemos, además del terrorismo y del crimen organizado, seguimos teniendo riesgos de guerra convencional porque la estamos padeciendo hoy. Y a Rusia no se le gana solo con drones, A Rusia se le gana con aviones de combate, con barcos de guerra, con artillería y con misiles crucero. Y si no entendemos eso, no estamos entendiendo lamentablemente el mundo inestable y peligroso en el que vivimos. Por terminar, porque ese apéndice se quedaba a mitad de contestar, Gustavo, el propio Putin ha dicho que no ve la necesidad de usar armas nucleares en Ucrania. Estados Unidos ha dicho que no cree que Rusia vaya a usar un arma nuclear, pero el lenguaje de esa vuelta a una guerra fría, esos tensionamientos y a lo nuclear, sigue... No, ha dicho que no cree que se van a utilizar, pero ha dicho que están dispuestos a utilizarlas. Lo ha dicho muy claramente. Y Medvedev lo ha dicho todavía más claramente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, y es una amenaza que siempre está ahí. Y nadie nos dice, bueno, ya hemos visto que las Fuerzas Armadas ucranianas nos están mostrando en reportajes de televisión los restos de armas químicas tácticas de corto alcance y el paso, la escalada a la utilización de
armas con uranio empobrecido no es imposible, y la utilización de armas nucleares tácticas no está descartada. Y ahí, por ejemplo, la ventaja estratégica de Rusia respecto a Occidente es de 100-1. Yo no estoy abogando por el crecimiento exponencial del arsenal nuclear táctico, pero estoy diciendo que a pesar de las palabras ambiguas que dice, oiga, que puedo usar armas tácticas, no creo que se vayan a utilizar armas tácticas, Estados Unidos tiene que decir, mire, yo no creo que va a ocurrir. Pero es que cualquier Estado mayor que usted pregunte, yo soy un diplomático, llevo en cuestiones de seguridad, defensa, pues 40 años, 40 años. De hecho, mi tesis en la escuela diplomática iba exactamente eso. Fíjese usted quién me iba a decir que la tesis que escribí hace 35 años iba a estar tan de actualidad en este momento. Pues muchas de las cosas que ahí se estaban vislumbrando se están lamentablemente cumpliendo hoy. Y lo que no podemos excluir en absoluto es que movimientos ultranacionalistas o que regímenes que se encuentren acorralados, debilitados, o que en algún momento, si la contraofensiva ucraniana que ha sido derrotada retoma fuerzas y los rusos empiezan a retroceder o pierden territorio en Lugansk y Donetsk, que no hagan recurso a armamento mucho más letal. No estamos en un momento nada fácil, y vuelvo a insistir, como hago siempre en este programa, no perdamos de vista el Oriente Lejano, no perdamos de vista Corea del Norte, cada vez más agresiva. Nada de lo que se ha hecho con ellos nunca ha tenido el más mínimo resultado. Cualquier negociación, ellos prefieren matar de hambre a decenas de millones de norcoreanos que cumplir con los acuerdos de trigo y alimentos por desescalada nuclear. Y no olvidemos que China tiene una actitud cada vez más agresiva, cada vez más expansiva, y que la plataforma continental de la costa este china es una trampa mortal para sus submarinos, una trampa mortal para su armada, y que necesita la isla de Taiwán para montar allí en el futuro sus bases aeronavales que les permitan expandirse hacia el este, es decir, hacia los Estados Unidos y hacia el Pacífico, de una manera sin obstáculo alguno, y pudiendo sumergirse sus submarinos de ataque y sus submarinos balísticos de una manera indetectable. Y esta es una de las realidades de la cuestión, de la que no se habla porque no se tiene conciencia de ello. Y aunque creamos que Taiwán está suficientemente protegida y que hay muy pocos puntos por los que se puede hacer una invasión anfibia, y es verdad, y que tendríamos una guerra generalizada muy grave, la tentación china de tratar de tomar Taiwán por la fuerza está ahí. El expansionismo militar de China en el mar de la China del Sur, y lo que se llama la ristra de perlas, las islas artificiales y naturales que están en esa parte del mundo y que en buena medida está intentando controlar de manera alegal, por no decir ilegal, China, nos coloca en un momento de tensión particularmente seria entre China, Taiwán, China, Japón, China, Filipinas, China, Vietnam, China, Tailandia, China, Singapur. Esta es la realidad. Pues Gustavo de Arístegui San Román, diplomático y analista experto en Oriente Medio, ha sido un verdadero placer una vez más. Gracias, feliz jornada, feliz trabajo. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Nosotros hacemos una